Este año los equipos de MSF Suiza proporcionaron apoyo médico y logístico esencial a poblaciones vulnerables en 22 países de todo el mundo. En 2014, los ojos del mundo entero se mantuvieron fijos en la epidemia del ébola, para la cual MSF desplegó una respuesta de magnitud sin precedentes. Pero aunque los conflictos y la falta de acceso a la atención médica de las poblaciones vulnerables no ocuparon los titulares de los noticiarios de la televisión, nosotros estuvimos ahí para ayudar a las personas que lo necesitaban. Un año después de su aparición, la más grande epidemia de ébola jamás conocida aún no se ha extinguido. Estos fueron los grandes desafíos a los que nuestros equipos se enfrentaron. Los análisis de laboratorio lo confirman. Los síntomas de una fiebre hemorrágica registrados en Guinea Forestal se deben al virus del ébola. Peor aún, los pacientes presentan la cepa Zaire, que es letal hasta en un 90% de los casos. Cuando el gobierno declara la epidemia, hay conmoción en Guinea y en la región. Es la primera vez que el ébola se detecta en África Occidental. MSF, que ya conduce un programa para luchar contra el paludismo en Guéckédou, abre de inmediato un centro de tratamiento para las personas afectadas. The good aspect of MSF is that flexibility of changing priorities in no time. So the moment that the alert of an hemorrhagic fever was there in Guéckédou, 2 days later we had a team, and 5 days later we were alerting the Ministry of Health to declare the outbreak. Hasta entonces las epidemias se habían declarado en zonas remotas. Guéckédou, sin embargo, es una ciudad fronteriza ubicada entre Liberia y Sierra Leona. Desde los primeros días, a MSF le preocupa la distribución geográfica de los casos, pero en ese momento, la organización se enfrenta a la negación de la OMS y de los gobiernos de los países de la región. A finales de mayo, mientras que el número de pacientes baja por primera vez en Guinea y Liberia, el Ministerio de Salud de Sierra Leona registra de manera oficial casos en su territorio. A principios del verano, las admisiones hospitalarias aumentan de nuevo. Se declara estado de emergencia en los 3 países afectados. Solos, los equipos no logran contener la epidemia. We are on the top of the iceberg in the moment. MSF is not able longer to cope with everything here. We need more experts to come. We need epidemiologists. We need medical staff. It's unbelievable. I never have seen it before. We had our own staff infected. Not only that, so 28 of us were infected and we couldn't cure 14 of them, so 14 of them died. It's quite tragic because it came in a moment where the number of cases were completely overloading the Ebola treatment centers. We needed reassurance in our teams. En agosto, la vida diaria de los equipos se parece a la peor de las pesadillas. En el momento más crítico de la epidemia, cuando los centros estaban desbordados, se vieron obligados a rechazar la admisión de pacientes debido a que podían contaminar a otros. Se distribuyeron equipos de desinfección a las familias y en los barrios más pobres para limitar la propagación del virus. En Nigeria, Senegal y Malí se registraron algunos casos importados. En la República Democrática del Congo se declaró otro brote infeccioso. La rápida intervención permitió sofocarlo. Ante las Naciones Unidas, la presidenta de MSF solicita el despliegue de medios de respuesta específicos para catástrofes biológicas y la movilización de material médico, civil y militar. It is your historic responsibility to act now. To put out this fire, we must run into the burning building. El 18 de septiembre, el Consejo de Seguridad acepta la resolución. Progresivamente, los equipos adaptaron los protocolos en función de las necesidades inmediatas y las capacidades locales. One day in Ebola is 1 month in whatever other disease. The ability to adapt in an everyday basis, it's extremely tiring. On the other hand, it's extremely challenging because things happen and you can see the change and the progression. Los equipos se apoyan en la utilización de medios cartográficos. Al visualizar geográficamente la información epidemiológica, pueden adaptar sus actividades. Ante la explosión del número de casos en Monrovia, capital de Liberia, MSF monta el centro de tratamiento más grande jamás construido. La arquitectura también evoluciona. En el centro Príncipe de Gales de Freetown, los corredores de plexiglas permiten a los equipos médicos seguir la evolución de los pacientes y a las familias visitarlos. By improving little things like this corridor where you could see the patient, improves much more the contact that you have
with the patient. So the distance in a very philosophical way. So it's not about how many meters you are from your patient, but it's how you give the sense of secure, of confidence to that patient without being in a suit. MSF también tuvo la idea de emplear a los sobrevivientes para apoyar a los enfermos en los centros. So that had a unique added value. And I think that for future outbreaks, the idea of having these survivors investing much more time and energy in the treatment of patients will really be something that we will try to prioritize. En Bruselas, Ginebra y Ámsterdam, y también en los países afectados, MSF organiza capacitaciones abiertas para otras organizaciones. Además, pone en línea manuales a disposición de todos y de libre acceso. La epidemia también tiene consecuencias desastrosas en los sistemas de salud locales. Los hospitales cierran, el personal huye, los enfermos se esconden. The Ebola outbreak in West Africa left aside either priorities like a different burden of disease that these countries have, like malaria, like diarrhea, like pneumonias. So I am sure that at some point in time, when analyzing this outbreak, we will find that there were much more deaths produced for diseases that are not Ebola than the ones that were dying due to Ebola. Para tratar de reducir el número de víctimas colaterales, se distribuyeron 1.5 millones de medicamentos contra la malaria. Tan pronto le es posible, MSF se involucra en la investigación y abre sus centros para el desarrollo de ensayos clínicos. What we are calling today is for trial designs that are much more adapted for this kind of diseases where mortality is extremely high and for this kind of context where people are just without hope. También se implementaron proyectos específicos, en especial para las mujeres embarazadas infectadas o para los sobrevivientes de ébola, quienes a veces desarrollan síntomas específicos además del sufrimiento psicológico. Los meses de enero y febrero traen un rayo de esperanza. El número de enfermos disminuye en los 3 países. Los primeros cierres tienen lugar en las localidades que ya no presentan pacientes. Los centros son desmantelados. For me, this is the moment, the most dangerous moment and the most critical moment in an outbreak, because the cases were going down and down and down days after days and people start to relax. MSF se concentra en el seno de las comunidades, realizando actividades de sensibilización, seguimiento de contactos y la descontaminación de las casas de las personas infectadas. Mientras que el país había empezado a contar los días para declarar terminada la epidemia, un nuevo caso se registra en el centro de MSF. En el terreno, los equipos continúan luchando al pie de las camas de los pacientes contra la epidemia del ébola más mortífera de la historia. For me, Ebola, until we got the very last case in the country, it is not over. Mientras la guerra en Siria entra a su 5º año, el futuro parece sombrío para el país y la región. Las partes en conflicto impiden el acceso humanitario a la población civil, negando al pueblo sirio la ayuda más elemental. Pero para entender el calvario vivido por los sirios, hay que volver 4 años atrás. La primavera árabe comenzó en enero de 2011 con las protestas pacíficas para exigir la renuncia de los dictadores, la instauración de una democracia y una mejor distribución de la riqueza. MSF, que ya estaba presente en la región, reposiciona sus equipos de emergencia y se prepara para intervenir. Siria no es la excepción. Las manifestaciones se repiten todos los días desde mediados de marzo. En Deraa, Damasco, Homs y Latakia y Alepo, las protestas son reprimidas de manera sangrienta y acompañadas de detenciones masivas. En el transcurso del verano, la represión sigue aumentando. El régimen lanza tanques contra las ciudades levantadas, especialmente en Homs, causando miles de muertes. El balance de la revuelta siria sube de 2.000 muertes en agosto de 2011 a 5.000 en diciembre del mismo año. Un año y medio más tarde, supera los 100.000 muertos y hoy rebasa los 200.000. El movimiento se transforma rápidamente en conflicto, oponiendo a 2 bandos armados. Contra el ejército regular se constituye el Ejército Libre de Siria, compuesto por desertores y ciudadanos, en su mayoría de la comunidad sunita, que representa alrededor de 3/4 partes de la población siria.
Las potencias regionales e internacionales se involucran en el conflicto y lo instrumentalizan. En este periodo, MSF proporciona medicamentos y equipo al personal sirio de MSF que atiende a los heridos. A pesar de las reiteradas peticiones, la organización no obtiene autorización del gobierno para trabajar en el país. La oposición concede acceso en el norte y MSF establece hospitales clandestinos y proporciona asistencia transfronteriza directa. Mientras a finales de 2012, muchos sirios toman el camino del exilio. MSF pone en marcha programas de asistencia a los refugiados en Irak, Jordania y Líbano. El deterioro provocado por la guerra hace metástasis rápidamente. El Ejército Libre de Siria es reemplazado por combatientes islamistas y la guerra se divide en una miríada de guerras. Aunque los grupos cambian frecuentemente, MSF llega a acuerdos con cada uno de ellos. De modo que en 2013, MSF tiene 6 hospitales en las zonas controladas por la oposición, asegurando así miles de consultas médicas, partos e intervenciones quirúrgicas. La inseguridad, los ataques a las instalaciones médicas y la falta de autorización del gobierno son los principales obstáculos que impiden a MSF proporcionar asistencia directa a la mayoría de los sirios atrapados en medio del conflicto. En numerosas ocasiones, MSF denuncia esta falta de acceso y solicita que la ayuda pueda atravesar las fronteras y las líneas del frente. En agosto de 2013, cuando las armas no convencionales constituyen la línea roja de una intervención militar internacional en Siria, MSF confirma que 3 hospitales de la gobernación de Damasco recibieron 3.000 pacientes que presentaban síntomas neurotóxicos. La movilización política en torno a las armas químicas es masiva y conduce a la adopción de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La confusión que reina en Siria es una ventaja inesperada para un movimiento salafista yihadista, el Estado Islámico en Irak. Creado en 2006, inicialmente se le vincula con Al-Qaeda, pero poco a poco se va distanciando hasta separarse por completo. En Siria, cuando los combatientes del Estado Islámico llegan a las zonas donde MSF tiene sus hospitales, se establecen acuerdos con los comandantes para que se respeten sus actividades y su personal médico. Pero a pesar de estos acuerdos, el 2 de enero de 2014, 13 miembros de MSF son secuestrados por este grupo. Los 5 miembros del personal internacional de MSF permanecen en cautiverio durante casi 6 meses. Consecuencia, el cierre de los centros médicos en las zonas controladas por el Estado Islámico y la evacuación de todo el personal internacional. A pesar de esto, MSF conserva activos 3 hospitales que funcionan gracias al personal sirio, 1 en Atme y 2 en Alepo, y continúa proporcionando asistencia médica en el norte de Siria. El apoyo a las redes de médicos sirios prosigue y se hacen donaciones de medicamentos básicos. Desde 2013, muchos sunitas de Irak, exasperados por los abusos del ejército iraquí del primer ministro chiita y decepcionados por la política del gobierno, acogen a los yihadistas del Estado Islámico como libertadores. En 2014, el grupo se apodera de zonas estratégicas entre las que se encuentra el feudo sunita simbólico de Faluya, el valle del Éufrates al oeste y al este Mosul, que cae el 9 de junio. La ciudad se vuelve su capital religiosa y Raqqa, su capital política y militar en el centro de los territorios sirios recientemente conquistados. La organización declara la restauración del califato y hace un llamado a los movimientos yihadistas para que le declaren su lealtad. Su avance territorial continúa. El oeste de la provincia de Kirkuk, Al-Qaim y Tal Afar también caen. A principios de agosto, los yihadistas ocupan las provincias petroleras y gaseras de Nineveh, Salah ad-Din y Anbar y se apoderan de Karakosh, la ciudad cristiana más grande de Irak. Kurdos y chiitas, que hasta entonces se habían mantenido al margen del conflicto, ahora se involucran. También en Irak, las instalaciones médicas son el blanco de los ataques. El rápido avance del Estado Islámico empuja a cientos de miles de personas hacia el exilio y obliga a MSF a abandonar los proyectos, debido a que la organización no obtiene jamás las garantías de seguridad necesarias de los líderes del Estado Islámico. Los equipos implementan entonces estrategias flexibles. Se acercan lo más posible a la línea del frente, en las zonas de amortiguamiento, tan cerca como la seguridad lo permite. Se organizan clínicas móviles para ayudar a las personas que no han visto a un médico en meses. Los iraquíes que pueden se precipitan a los campamentos que hasta entonces acogían a los refugiados sirios. Viven en condiciones inaceptables, sin acceso a los servicios más básicos. Algunos refugiados sirios se ven incluso obligados a huir del Sinjar para regresar a Siria, donde la seguridad es muy relativa.
Sin embargo, cientos de miles de personas permanecen bloqueadas entre las líneas del frente, no pueden salir y no tienen acceso alguno a la ayuda humanitaria. Su situación solo pone de manifiesto las fallas del sistema de ayuda. Ce qui se passe aujourd'hui en Centrafrique, on ne peut pas mesurer ça. On ne peut pas mesurer ça. Il y avait tellement eu de carnage, il y a eu trop d'assassinats. Le coup de couteau, le coup de machette, il est donné directement sur la personne. C'est pas une arme qui a une longue portée. Donc la violence, elle est vraiment très très physique et très intime, si on peut dire. Et je pense que ça, c'est une des choses les pires que j'ai pu voir en fait. Presentes desde los primeros momentos del conflicto, los equipos de MSF han reforzado en todo el país el deficiente o inexistente sistema de salud. En enero de 2014, MSF Suiza interviene en el hospital Berberati para atender a las víctimas de la violencia, responder a las necesidades de salud de los desplazados y proporcionar asistencia médica a las mujeres embarazadas y a los menores de 15 años. Los equipos realizaron más de 3.000 intervenciones quirúrgicas y atendieron 2.000 partos en un año. MSF también se hizo cargo de la sección de pediatría. La pathologie principale, c'est le paludisme, avec un peu plus que la moitié de nos cas, qui nécessitent souvent des mesures vraiment graves, comme des transfusions. Après, on a aussi beaucoup de cas de malnutrition. En Berberati, el barrio de Popotó fue saqueado. Los musulmanes que quedan viven en un enclave de refugiados en el obispado desde el mes de marzo. No pueden salir pues corren el riesgo de ser linchados. Los equipos de MSF van 1 o 2 veces por semana para ofrecer consultas, especialmente a las mujeres. Erika Sawyer, partera, ofrece atención médica específica para las mujeres. There's been a lot of requests for family planning because I think it's really important for them to not become pregnant again while they're here in this situation. I think they feel very insecure. Aunque MSF se retiró de la ciudad de Buar, en donde estuvo atendiendo a los heridos en el momento más intenso de los combates, la organización decidió permanecer en Berberati. Desde que la violencia se calmó en esta zona, nuestros equipos refuerzan la capacidad de 5 centros de salud en los pueblos de los alrededores. La Centrafrique, il ne faut pas laisser tomber. Ebola en Centrafrique, c'est tous les jours. Tous les jours, il y a des gens qui meurent. Tous les jours, il y a des villages qui sont brûlés. Tous les jours, il y a des gens qui vont se cacher dans la forêt. Donc tous les jours, il y a des gens qui n'ont plus accès à de l'eau potable, qui n'ont plus accès aux soins. Ça ne peut aller que de mal en pis. Cette année, on a bien vu au final la force médicale de MSF et la force de se remettre en cause. Tout le monde parle de MSF et de Ebola. Je pense que c'est la première fois que MSF a atteint un tel niveau, on va dire, politique dans les pays concernés. Et à l'extérieur, il y avait une énorme attente vis-à-vis de MSF. Mais bon, c'est en lien avec tout ce qu'on a essayé de faire sur Ebola, et que ce soit la recherche médicale, les opérations, mais surtout en lien avec la volonté de, quelque part, de prendre des risques et de ne pas accepter qu'une épidémie suive son cours sans que personne ne fasse rien. La force MSF, c'est de la multiplication de capacités logistiques, de capacités médicales et de capacités en ressources humaines. On a une capacité de monter en puissance, encore une fois, de faire évoluer nos pratiques. Et c'est aussi parce que ce n'est pas une seule section qui réfléchit, c'est multiplié par 5 ou pour les sections opérationnelles. L'année 2014, on la considère beaucoup comme une année à urgence. On a mis énormément de moyens autour d'Ebola, la crise syrienne. Mais l'année 2013 est également une année à urgence, et l'année 2012, je pense que c'est inhérent à MSF. C'est cette part des urgences. Après, il faut voir aussi cette part des urgences, elle est en lien depuis des années avec les efforts qui ont été faits pour répondre aux urgences, que ce soit avec nos desks d'urgence, les centres d'approvisionnement, les départements médicaux, logistiques ou ressources humaines. C'est en moyenne par an 20-25% de nos activités. Donc la question qui se pose dans les années à venir, et on le voit par
Le déficit des autres organisations, le déficit, on l'a vu autour des épidémies avec Ebola, c'est est-ce que MSF, on veut aller plus loin? Il faut maintenir un équilibre entre régulier et urgence. On continuera à avoir des projets autour de grandes endémies, on va dire, comme le sida, comme la tuberculose. Et on reste une association, on va dire, généraliste avec des spécialités nombreuses. En todo el mundo, MSF continúa mejorando las prácticas médicas, adaptando los protocolos a las necesidades de los pacientes. En la lucha contra la doble pandemia de VIH-Sida y de tuberculosis, MSF implementó formas operatorias innovadoras. En Mozambique, cuidados especializados para las enfermedades oportunistas graves, como la tuberculosis multiresistente o el sarcoma de Kaposi. Ya no más inyecciones en el ojo para la retinitis por citomegalovirus en Myanmar, gracias a la disponibilidad de medicamentos orales. Las mujeres embarazadas VIH positivas bajo tratamiento antirretroviral de por vida en Mozambique y también en Suazilandia, donde el éxito del programa llevó al Ministerio de Salud a extenderlo a todo el país. La voluntad de llevar la atención médica y el apoyo a los pacientes durante todo el tratamiento. Paralelamente a la atención de la desnutrición y la malaria, también se han implementado estrategias de prevención a gran escala en el Sahel para reducir la mortalidad infantil frente a las crisis crónicas, nuevas campañas de quimioprevención de la malaria estacional, vacunas preventivas o en respuesta a las epidemias. Pero de nuevo, este año los conflictos han atrapado a los civiles y obligado a millones más a huir de sus hogares en busca de seguridad. Ya sea después de huir de los conflictos entre comunidades en la República Centroafricana, de la amenaza de Boko Haram en Nigeria, de los combates en Somalia, Sudán del Sur o Siria, las condiciones en que las personas se ven obligadas a vivir tienen consecuencias desastrosas para su salud física y mental. Lo más cerca posible a la línea del frente, como en Ucrania o en los países de recepción, nuestros equipos han proporcionado atención médica básica, apoyo psicológico y han atendido las emergencias. Poco importa el contexto, nuestra prioridad es favorecer el acceso a la atención médica de aquellos que lo necesitan.